Bueno, yo voy a hacer una introducción al proyecto. Ya se han ido dando pinceladas de lo que se está planteando en la sesión anterior, justamente hablando de los topics en los cuales podemos encontrar oportunidades de colaboración con el proyecto y que es una parte del grupo de transferencia. Pero no se ha hecho una introducción o una descripción realmente del proyecto. Entonces, yo voy a intentar hablar de cuál fue la motivación para concebir el proyecto y arrancar el proyecto, y posteriormente los distintos objetivos tecnológicos y también los objetivos estratégicos, pues o los responsables de cada uno nos contarán lo que se ha conseguido durante el proyecto, estando ya prácticamente en su finalización. ¿No tenemos las slides? Vale, gracias. Bien, como comentaba, visión general, i4S es una red de excelencia centrada en tecnologías habilitadoras basadas en el dato. Se ha hablado mucho de inteligencia artificial y de la importancia de los datos para que la inteligencia artificial pueda tener buenos resultados. Obviamente está íntimamente ligado, datos e inteligencia artificial, y como veremos también, pues las infraestructuras forman la trilogía, ya no sé cómo lo llaman, el Ministerio lo llaman el Trinity, pero bueno, una terna de elementos. ¿Por qué i4S en su inicio? Bueno, todos sabemos, y muchos de vosotros estáis dentro del proyecto, pero algunos, como ha comentado Paco al principio, vieron las expectativas o el potencial de la inteligencia artificial cuando ChatGPT hace un año salió a la luz a todos los medios, etcétera. Muchos pues ya sabíamos de estas expectativas hace más tiempo y iniciamos la concepción de i4S y otros proyectos pues hace 4 o 5 años, ¿no? Pero sí es cierto que los datos y la inteligencia artificial generan nuevos productos, nuevos servicios, productos personalizados, más eficientes, más sostenibles, menos consumo, en algunos casos, nuevos modelos de negocio. Por otro lado, hay unas regulaciones europeas que marcan o que quieren liderar el uso responsable de inteligencia artificial y datos a nivel mundial, y por eso se ha definido la Estrategia Europea de Datos, el Digital Decade, con aspectos éticos, regulatorios, también hemos visto mucho. Y existe también una gran diversidad de tecnologías, o existía en su momento y sigue existiendo, gran diversidad de tecnologías, donde quizás a veces es difícil aclararse, riqueza de capacidades, sobre todo en los centros que formamos i4S, pero también en otros, y como he comentado, pues la necesidad de aunar inteligencia artificial, datos y cloud para tener, pues, como digo, no hay trusted AI o trustworthy AI sin trusted data y trusted cloud. Bueno, ¿y cuáles son las necesidades que se marcan para poder tener una economía del dato, una inteligencia artificial consolidada? Por un lado, necesitamos regulaciones y estándares, construir sobre pilares sólidos. Por otro lado, necesitamos convergencia tecnológica. Hemos visto que una de las características es que hay muchísimas tecnologías, un landscape enorme, con lo cual necesitamos converger si queremos liderar a nivel mundial desde Europa y contribuir desde España. Necesitamos que se conozca cuál es el impacto de las tecnologías de datos y de inteligencia artificial. Acciones como esta, summits y otros eventos, pues contribuyen a que se conozca el impacto. Y es necesario tener espacios de experimentación y confianza. Y yo creo que aquí los centros tecnológicos que formamos la red, pues somos un claro ejemplo que podemos generar espacios seguros y además que se puedan configurar ágilmente para generar escenarios que respondan a unas necesidades de experimentación, de forma que las empresas puedan probar estas tecnologías de datos e inteligencia artificial y posteriormente ir al mercado, ¿no? Pero pasando por una fase previa de test dentro de estos espacios de experimentación. Pues así empezó i4S. Es una red basada en 4 centros con unos ecosistemas de confianza muy consolidados. Somos centros que estamos trabajando para las empresas de nuestras regiones, principalmente, aunque también en otras regiones de España, durante muchos años, trabajando datos e inteligencia artificial con capacidades y experiencia, infraestructuras, más de 280 profesionales al principio. Estos son datos del inicio de la red, un alto posicionamiento en foros, plataformas, proyectos europeos y arrastrando a muchísimas empresas, ¿no? Con el objetivo de afianzar la economía basada en datos e inteligencia artificial,
agregando de forma armonizada las capacidades de los centros. El objetivo no es crear una nueva entidad legal, sino trabajar en modo red, siendo un referente español distribuido, pero al mismo tiempo con una ventanilla que puede centralizar peticiones y también visibilizar las capacidades de la red. Y por eso hemos creado la página web donde se concentran los demostradores, infraestructuras, etcétera. Los objetivos de la red que vamos a ir recorriendo a lo largo de la sesión, pues teníamos unos objetivos estratégicos, llamamos objetivos estratégicos, que están a la izquierda, y los objetivos tecnológicos. Objetivos estratégicos, colaboración entre los centros, queremos crear una red, o queríamos, y lo hemos hecho, para aumentar la masa crítica y reducir la fragmentación, crear una marca, crear una marca reconocida I4S a nivel nacional. Trabajar en la identificación de retos y hoja de ruta para resolver esos retos, creando la agenda estratégica de I4S, que es uno de los resultados del proyecto, que año a año se ha ido actualizando, investigar y experimentar con datos en los 4 objetivos tecnológicos que vemos aquí, impulsar la economía basada en datos y hacer prospectiva, diagnóstico, formación, comunicación, un poco cubriendo las 4 necesidades que comentaba al principio. Y esto cruzamos con la parte de excelencia, como comentaba, el objetivo 4, donde se ve claramente que están cubiertas los 3 grandes ámbitos: datos, data analytics e inteligencia artificial, la parte algorítmica, quizás la capa más alta, la capa de infraestructura con cloud y HPC, y la parte de datos, espacios de datos, que configura la terna entre inteligencia artificial, datos e infraestructuras que comentaba al principio. Los objetivos tecnológicos tenían una gradación en cuanto a objetivos a cumplir. Desde enero del 2021, que empezó la red, hasta diciembre. No voy a entrar en detalle, pero hoy ya estamos prácticamente en diciembre y veremos cuáles han sido los principales hitos alcanzados. Y como comentaba, bueno, este ha sido nuestro camino y estamos prácticamente alcanzando el 2024, donde queremos conseguir pues, una red sostenible, que la colaboración que hemos iniciado entre los centros pues, se pueda sostener en el tiempo y que generemos oportunidades de colaboración en proyectos, pero también servicios comunes para poder satisfacer las necesidades de las empresas de forma más completa, y también dar un impulso internacional. Y en esa línea, y ya que me lo ha comentado Joseba en el descanso, también estableciendo acuerdos y alianzas con otras iniciativas, como por ejemplo GaiaX, donde estamos muy involucrados, la mayoría de los miembros de la red, o todos los miembros de la red, dentro de la iniciativa GaiaX a nivel español, y con la que creo que podríamos continuar o tener un camino de continuación. Sin más, damos paso al resumen de los resultados técnicos, cubriendo el objetivo tecnológico 1 por parte de Eurecat. Rafael Redondo. Gracias. Buenos días, soy Rafael Redondo de Eurecat. En el objetivo tecnológico 1 hemos trabajado con métodos para análisis de datos y síntesis de datos también. Venimos hablando toda la mañana de datos, ¿no? Y Paco Herrera también lo ha explicado bien, la importancia de los datos. Podemos decir que los datos es el origen de todo. Son los datos los que alimentan los algoritmos de Machine Learning, para que después puedan encontrar ciertos patrones en los que nos podemos basar para tomar decisiones óptimas, ¿no? En un caso ideal, los datos deberían representar el problema, representarlo bien, pero desafortunadamente no es lo que suele ocurrir. Al contrario, los datos suelen ser escasos muchas veces, o las clases están desbalanceadas, o algunas anotaciones faltan, o directamente las anotaciones no son correctas, ¿no? Además de esto, la adquisición de datos normalmente es costosa. En el caso, por ejemplo, de imagen médica, tardamos horas en realizar una resonancia magnética, o en el caso de biología o casos del ámbito industrial, a veces tardamos días en preparar una única muestra. Así que es importante tener métodos que automaticen el curado de los datos y también la síntesis de los datos para poder implementar algoritmos y sistemas que sean robustos y fiables en casos reales.
veamos algunos de las actividades entonces que hemos hecho en el objetivo tecnológico 1. Vale. Hemos implementado una plataforma para automatizar el curado de los datos, que implica la carga de datos, el preprocesado de datos de diferente naturaleza, tanto texto, imagen o datos tabulares, que implica también una visualización de este curado de datos, y además podemos entrenar esos modelos y añadir capas de explicabilidad para entender mejor las predicciones que están tomando los modelos. También hemos desarrollado un software para asistencia a la imputación de datos faltantes, que también podemos detectar variables redundantes y podemos validar estadísticamente estas imputaciones que hemos hecho. También hemos trabajado con nucleótidos, que es la base para poder detectar cuáles son las variables genéticas más determinantes para después la aparición de fenotipos o de enfermedades congénitas. En este ámbito, la dificultad es que tenemos pocos datos y además son muy complejos, son multidimensionales. Y hemos hecho pruebas con éxito para clasificación de fenotipos sintéticos. La idea después es extender la misma metodología en casos reales más complejos. Hemos trabajado también en síntesis de datos entre dominios, que consiste en generar o sintetizar datos en un dominio basándose o guiándose en datos de otro dominio, lo que llamamos condicionar un modelo. Y estos dominios pueden ser de diferente naturaleza. Pueden ser texto, audio, imagen, datos tabulares, o incluso pueden ser, dentro de la misma naturaleza, diferentes tipos. Por ejemplo, un tipo de imagen a otro tipo de imagen. Estas metodologías permiten extender bases de datos allá donde tenemos a lo mejor alguna clase desbalanceada o donde tenemos pocas anotaciones, pero también abre la puerta a nuevas aplicaciones como estamos viendo en los últimos años, ¿no? Entre otras, por ejemplo, podemos reducir el tiempo de adquisición en imagen médica, podemos hacer clonado de voz, acelerar procesos de procesos creativos en ámbito del diseño, etcétera, etcétera, es un largo etcétera. Dentro del proyecto hemos trabajado en modelos generativos para transformar de texto a audio y poder sonificar audiolibros. Y también hemos trabajado en modelos para mejorar la coherencia temporal en la traducción de audio a vídeo. Es decir, podemos generar vídeo, por ejemplo, cambiando el contenido musical de la pieza, o podríamos, por ejemplo, corregir el discurso de un hablante en alguna de las partes, ¿no? Bueno, y paso al siguiente, sí. Sí, Javier. Más fácil. Hola, ahora me veis. Vale, listo. Bueno, Egunon, buenos días a todos. Creo que me conocéis todos, pero por si acaso soy Javier Ser, investigador de Tecnalia, y vengo a explicaros los logros y hallazgos que hemos conseguido dentro de la red en este objetivo tecnológico 2, el desarrollo de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? AI Development. ¿Es aquí? Sí. Bueno, en este objetivo tecnológico hemos tenido muchísimos resultados. Dentro de las 4 líneas de investigación en las que articulamos todos nuestros intereses alrededor del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que funcionen de manera continua, hemos tenido realmente bastante productividad, bastante desarrollo, bastante resultados, publicaciones y tesis doctorales. Voy a destacar solamente alguna de ellas porque, como muchos ya me conocéis, me podría estar tranquilamente una hora hablando de cada una de las líneas. Entonces voy a tratar de balancear la apuesta sobre si voy a conseguir hablar en 5 minutos de todas ellas, hablando solamente a nivel de titular de cada una de ellas. Bueno, las 4 líneas ya las veis ahí. Modelos de Deep Learning de aprendizaje neuronal profundo que funcionan de manera incremental. La segunda de ellas, frameworks para entrenamiento e inferencia de modelos de Machine Learning en entornos distribuidos. La tercera, algo que está muy relacionado con la charla del keynote de Paco de hoy, IA explicable, ¿de acuerdo? IA explicable, confiable y trazable en escenarios de aplicación complejos y con múltiples fuentes de información. Y en la última línea de tecnológica, redes neuronales atencionales para procesamiento de largas secuencias de datos. Bueno,
Ya veis, solamente en la primera de las líneas hemos tenido muchísimos resultados. Aquí estamos hablando, obviamente, Deep Learning incremental con adaptación de entornos no estacionarios. Estamos hablando no solamente de que los modelos de aprendizaje profundo sean capaces de incorporar nuevo conocimiento a partir de los datos que reciben, sino que además lo hagan en entornos donde la tarea que están modelando pueda variar. ¿De acuerdo? Que puedan estar funcionando en entorno no supervisado, donde hay cierta variabilidad en los datos que están procesando y que están haciendo, del cual están haciendo predicciones. Bueno, aquí hemos trabajado en ensembles, hemos trabajado en técnicas de aumentación de datos, en técnicas de adaptación de esos modelos de aprendizaje profundo que están inspirados en procesos biológicos. Hemos trabajado también en Deep Learning incremental para diferentes aplicaciones, para caracterización de fake news, para diferentes aplicaciones médicas, infecciones de tipo respiratorio, reconocimiento facial en imagen, identificación de tumores en imagen médica, e incluso detección de anomalías en imagen, ¿de acuerdo? De hecho, uno de los challenges del Datathon, cuyos resultados vamos a ver hoy, está precisamente basado en esta tarea. Una de las líneas que precisamente tiene que ver con robustez y resiliencia es la que indicamos aquí abajo, en la línea 10, detección y actualización de modelos de clasificación en mundo abierto. Es decir, si nosotros dejamos un modelo completamente desatendido, aprendiendo por él solo en el mundo real, somos capaces de hacer que el modelo se dé cuenta de que está funcionando en un régimen, en un contexto, con unos datos que no se parecen a aquellos de los que aprendió. Eso es una línea de investigación que está muy relacionada con robustez y resiliencia. ¿De acuerdo? Y esa es una de las líneas en las que más estamos últimamente dedicando esfuerzos, tanto a nivel de publicaciones como a nivel de tesis doctorales. La segunda de las líneas, entrenamiento y despliegue de modelos en entornos distribuidos. Bueno, aquí básicamente el trabajo ha gravitado alrededor de aprendizaje federado y también infraestructuras cloud. ¿De acuerdo? Aprendizaje federado, aquellos escenarios en los que el despliegue de modelos de Machine Learning es completamente distribuido y se desea que todos los modelos de Machine Learning que aprenden a partir de repositorios locales de datos compartan conocimiento, no los datos, que los datos se queden privados y queden confidenciales dentro de cada repositorio de datos. ¿De acuerdo? Tenemos un tutorial que antes lo ha mencionado Paco en su charla, que próximamente verá la luz, esperamos. También hemos hecho una herramienta, ITI ha realizado una herramienta que facilita la gestión de datasets, creación de modelos de Machine Learning, entrenamiento, análisis de resultados y puesta en producción, ¿de acuerdo? Que esta metodología, esta automatización del proceso de Machine Learning también se puede adaptar para infraestructuras en entornos distribuidos. Y finalmente también se ha trabajado en técnicas que son capaces de orquestar el despliegue de un modelo de Machine Learning en un entorno distribuido donde tengamos máquinas de diferentes capacidades, diferentes requisitos funcionales y no funcionales de cada uno de los elementos de procesamiento y demás. Venga, que voy rápido. La tercera línea, IA explicable, confiable, con datos multimodales. Aquí, como os he anticipado en el comienzo de mi intervención, hemos tenido muchísimos resultados. Gran parte de ellos, el propio Paco los ha anticipado en su charla. Hemos hecho una revisión del estado actual de explicabilidad que aumenta y actualiza los contenidos que publicamos en su día sobre explicabilidad, ¿de acuerdo? Ese artículo de 5.500 citas, una cosa así. Pues lo hemos actualizado recientemente. También hemos hecho una revisión 360 de cómo se conecta explicabilidad con todo el mundo de la fiabilidad de modelos de inteligencia artificial, donde se enmarca claramente la explicabilidad como una de las tecnologías de Trustworthy AI, ¿de acuerdo? Y donde en esa publicación se pone en contexto cómo esa confiabilidad da soporte precisamente a la gobernanza, a la safety y a la certificación y a los sistemas IA responsables. También hemos hecho diferentes trabajos en cuanto a explicabilidad en detección de ejemplos fuera de muestra, muy relacionado con lo que acabo de decir de funcionamiento de modelos de Machine Learning en entorno abierto. Predicción de progresión de nódulos pulmonares basados en redes probabilísticas jerárquicas sensibles a la incertidumbre. La incertidumbre es una manera de explicar el modelo porque somos capaces, gracias a la investigación que hemos realizado en este objetivo tecnológico, de determinar si un modelo está seguro de la predicción que está generando, ¿de acuerdo? No nos vale solamente con la salida del modelo, sino que nos diga el grado de certeza que tiene sobre su propia predicción. También se ha trabajado en explicabilidad de modelos de detección de objetos en vídeo,
explicabilidad de motores de recomendación, como los que todos sufrimos en Amazon, ¿de acuerdo? Cada vez que compramos algo en Amazon, Amazon nos sugiere, pues estamos trabajando en cómo explicar esos motores de recomendación, por qué nos está recomendando comprar un determinado producto cuando hemos hecho otra compra, ¿de acuerdo? Y finalmente, también hemos tratado de explicar modelos de Deep Learning para aplicaciones concretas, como por ejemplo la fusión de datos en MRI, en imágenes de magnetorresonancia, ¿vale? Para aplicaciones médicas de diagnóstico. Y donde es muy importante destacar que en relación a la existencia de múltiples fuentes de información, precisamente este último trabajo fusiona datos tabulares como datos demográficos con precisamente imagen. ¿Sí? Aquí. Y finalmente, la última línea, redes neuronales atencionales para procesamiento de largas secuencias de datos. Aquí la productividad ha sido menor, pero no por ello menos interesante. Hemos utilizado este tipo de modelos para la generación de resúmenes a partir de texto y también para la detección de fake news en español, haciendo un benchmark de diferentes técnicas de extracción de embeddings con modelos de Machine Learning, entre ellos estas redes neuronales atencionales. Dentro de este trabajo también se ha realizado otra investigación que trata de ver alternativas para ese procesamiento de largas secuencias de datos. Una de ellas es EcoState Networks, ¿de acuerdo? Que son unas redes neuronales basadas en la aleatorización y que también se han estudiado en el contexto de la línea 3.2 que posteriormente presentará mi compañero Andrés. Hemos utilizado estas redes tanto para la detección eficiente de fake news como para la detección y seguimiento de objetos en imágenes, ¿de acuerdo? Donde somos capaces de en una imagen detectar un objeto y hacer una predicción de ese objeto hacia dónde se está moviendo. ¿De acuerdo? Y finalmente, un trabajo bastante reciente es cómo tratar de reducir aún más la complejidad computacional, que ya de por sí es liviana, de este tipo de redes. ¿Cómo? Cuantizando. Estas redes tienen unos parámetros y somos capaces de determinar cómo tenemos que reducir el rango numérico de variabilidad de los valores de esos pesos para que se balancee óptimamente entre desempeño y complejidad. ¿De acuerdo? Nada más. Si tenéis cualquier duda, me abordáis luego durante la comida. Aplaudirnos a todos, a mí. Gracias. ¿Funciona? Hola. Ah, no, vale. Ya está. Muy bien. Bueno, Egunon, va a ser dificilísimo resumir el excelentísimo trabajo de mis compañeros y compañeras a lo largo de estos 3 años, pero bueno, vamos a intentarlo. En este OT3 nos movemos un poco más lejos de lo que viene siendo el Data Science para marcharnos al dominio de la infraestructura, de la ingeniería de software y de las arquitecturas cloud. Tenemos 4 líneas bastante juntas, pero bueno, digamos que esto sirve un poco como de cajón desastre para diferentes iniciativas. En la primera línea hemos estado trabajando en explorar modelos de Quantum Machine Learning. Aunque este tipo de técnicas hoy en día no se encuentran, en general no se encuentran listas para producción, principalmente porque la disponibilidad de hardware cuántico real es limitado y además tiende a ser bastante caro, es importantísimo experimentar y explorar este tipo de técnicas en un entorno simulado. Es decir, tenemos que conseguir experiencia para que en el futuro, cuando ese hardware cuántico esté bien democratizado, por decirlo de alguna manera, y esté disponible en precios razonables, podamos empezar a implementar estas técnicas en producción. Y para ello lo que hemos hecho en esta línea es, por un lado, construir una plataforma de simulación enfocada en Quantum Machine Learning, en la que intentamos resolver los problemas de, bueno, este tipo de frameworks, aunque están más o menos avanzados, son complicados de configurar, tienen cambios, las versiones se deprecan con mucha velocidad, hay que estar muy encima de ellos para que todo funcione en colaboración. Además, queremos aprovechar las nuevas, recientes innovaciones de NVIDIA en el campo, que han sacado, tienen un framework basado en CUDA para computación cuántica y, bueno, nosotros queríamos explotar todo esto. Y todos los centros colaboramos aquí en esta plataforma y, pues, por ejemplo, un resultado concreto de ello es, pues, esta publicación que tenemos aquí abajo. Después, en lo que sería nuestra segunda línea dentro de OT3, como comentaba mi compañero Javier, pues
ellos exploran las virtudes y bondades de las Eco-State Networks, entre otras cosas. Y nosotros aquí lo que decimos es, vale, si esta aleatorización de la capa intermedia nos permite, nos reduce muchísimo las necesidades computacionales para entrenamiento y además, si cuantizamos esos pesos, esas activaciones, nos reduce aún más, bueno, ¿por qué no podemos llevar el ciclo completo del modelo a un dispositivo con capacidades de computación limitadas? Es decir, vamos a intentar desplegarlo y a hacer un caso de uso concreto en un dispositivo IoT. El concepto de dispositivo IoT es un concepto muy genérico y muy amplio. En este caso estamos hablando de un computador embebido de nivel Raspberry Pi, pero bueno, se podría ir incluso más abajo. Y aquí lo que intentamos implementar es una aplicación concreta para reconocimiento facial basada en estos modelos Eco-State Networks. Después, en la tercera línea, nos centramos en Edge Ops, que esto es un término un poco difuso que bebe de esos tres componentes que vemos ahí. Por un lado tenemos la bien conocida metodología de DevOps, que intenta echar un puente entre el mundo de la programación y el mundo de las operaciones o de la administración de sistemas, con un claro foco en automatización y en despliegue e integración continua para, digamos, romper esas barreras y optimizar que el software vaya desde el principio, desde el desarrollo hasta la producción con la mayor velocidad posible. Luego tenemos el Edge Computing, en el que traemos la computación hacia localizaciones cercanas a donde están los despliegues para intentar llegar a un compromiso entre latencia y capacidad de computación, donde en la nube tenemos máxima capacidad de computación y en el eje, cuanto más cerca tenemos mínima latencia. Bueno, pues hay veces que nos interesa jugar con ese compromiso, pues de ahí, de ese principio, nace el Edge Computing. Y finalmente, lo que viene siendo conocido como TinyML o Edge AI, en el que el TinyML, antes hablábamos concretamente en la línea anterior, pues por ejemplo, mencionábamos computadores embebidos nivel Raspberry, por ejemplo. Esto quiere ir más abajo aún. Esto es inferencia en microcontroladores con consumos bajísimos, de manera que esta inferencia puede llevarse a cabo principalmente sin alimentación energética estable y que pueda ocurrir a lo largo de extendidos periodos de tiempo sin necesidad de tener que estar, pues eso, dependiendo de una conexión estable o de capacidades de computación más elevadas. Y todo eso nos lleva al conjunto de metodologías, técnicas y herramientas que denominamos Edge Ops, que es buenas prácticas para cómo desplegar en el Edge. El Edge tiene una serie de retos importantes que no está presente. Por ejemplo, si estamos hablando de un entorno cloud más clásico, pues tú en un entorno cloud puedes tener cierta confianza en que las redes entre tus máquinas son razonablemente estables. Esto no tiene por qué ser así en un entorno Edge y, de hecho, lo más probable es que no sean estables. Sobre todo si andas dependiendo de conexiones 2G o 3G en entornos en localizaciones un poco apartadas, pues detalles como estos te obligan a tener una serie de técnicas diferenciadas para poder desplegar herramientas en el Edge. Y bueno, resultados concretos, pues se han desarrollado herramientas concretas de automatización, se han elaborado informes divulgativos y además se han llevado a cabo actividades de formación. Y finalmente, en la línea 4, aquí nos centramos un poco en la implementación de espacios de datos con Gaia-X, haciendo un corte o una diferenciación clara con lo que hablará después mi compañero Jordi en el OT4. Digamos que vemos, por un lado, Gaia-X como más enfocado en la gobernanza y en el establecimiento de confianza en ecosistemas de datos, en espacios de datos, y luego tenemos, por otro lado, ya más componentes tecnológicos basados en IDS, para la implementación de los detalles técnicos de bajo nivel de un espacio de datos, ya sea pues, implementaciones del Data Space Protocol y conectores y demás. Bueno, ¿qué hemos hecho aquí en esta línea? Pues, entre otras cosas, hemos intentado bajar un poco a la tierra todas las cajas y todos los diagramas y todas las especificaciones de Gaia-X para intentar simplificar el proceso de construcción de Verifiable Credentials de acuerdo a las especificaciones del Trust Framework y de comunicación con el Gaia-X Digital Clearinghouse para poder emitir pruebas criptográficamente seguras
de que efectivamente esas verifiable credentials han sido firmadas por un Trust Anchor y que somos quienes decimos ser. Es decir, hemos intentado construir herramientas para establecer la confianza en un espacio de datos en base a lo que recomienda GaiaX. Y con esto os dejo con mi compañero Jordi, que nos va a explicar el OT4. Buenos días, Egunon. Pues bueno, nosotros hemos estado trabajando en la OT4 principalmente en espacios de datos, como muestra la transparencia. Aquí transmitir nuestra profunda envidia hacia mis compañeros Rafa y Javi, porque ellos les da más para pelearse en temas de investigación. Nosotros nos quedamos más cerca de la innovación. Son distintos aspectos. Y yo he intentado organizarlos esto un poco en cuanto a, no tanto en cuanto a las líneas, sino en cuanto a los resultados o cómo agrupar los resultados en los que hemos estado trabajando. Entonces, lo primero iría en torno a los prototipos de pilas tecnológicas para la gobernanza, para la gestión y para la compartición de los datos, con el objetivo de irnos a los espacios de datos, ¿no? Que es lo que comentaba mi compañero Andrés. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tienen las empresas, las organizaciones hoy en día, en general, y lo comentaremos luego con un poquito más de detalle, es que tienen muchos datos, pero no saben lo que tienen. No tienen herramientas para controlar, saber, encontrar lo que tienen en sus almacenes de datos, en sus lagos de datos. Y luego tenemos otro problema también, que lo han comentado también Javi, bueno, que lo ha comentado sobre todo Javi, que es lo que el profesor de esta mañana, la calidad del dato. O sea, si tú quieres hacer analítica de datos, quieres hacer cualquier tipo de machine learning, inteligencia artificial, y tus datos son una basura, tienes un problema, ¿vale? Y tienes un problema sobre todo porque en muchos casos, que es el problema que intentamos atacar, no sabes que tus datos son malos. ¿Por qué? Porque no dispones de herramientas que te informen de antemano sobre cuán buenos o malos son tus datos, con lo cual ejecutar después pues, políticas de limpieza de datos, de enriquecimiento de datos, va a ser mucho más complicado. Entonces, nosotros estamos un poco en el momento este de, vale, tengo mis datos, no estamos tanto yéndonos a la parte de la analítica o del análisis, sino el enfoque de tenemos que compartirlos. Y si voy a compartirlos, lo justo es que quien vaya a cogerlos sepa lo que se encuentra, ¿no? Entonces, lo que planteamos es una solución que va más allá de los lagos de datos, como comentaremos también luego, sino que es plantear pilas tecnológicas que nos permitan mejorar la información de la que disponemos con nuestros datos, pues añadiendo funcionalidades de gobernanza del dato, funcionalidades de calidad del dato y sobre todo frontends, herramientas que como usuario no técnico, porque esto sobre todo se orienta a gente no técnica, analistas, gente que tiene que tomar decisiones, sean capaces de encontrar sus datos y consumirlo de manera sencilla. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de arquitectura, ni mejor ni peor, pues con los bloques principales que más o menos hemos ido discutiendo que deberían de haber. ¿Por qué digo que es general? Porque sobre todo hemos estado colaborando de los distintos centros, cada uno tenemos distintas necesidades y hemos utilizado distintas tecnologías. Un ejemplo, por ejemplo, son los almacenes de metadatos. Hemos trabajado con 3 tecnologías distintas, con Atlas, con Open Metadata y con DataHub. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades distintas, pero al final del día el objetivo es el mismo, disponer de una herramienta que facilite cómo se consumen estos datos, que nos permita hacer nuestros proyectos en calidad del dato y facilitar el consumo, compartición, explotación de esos datos. Entonces, uno de los trabajos también que hemos hecho, más allá de trabajar en diseño de arquitecturas, ha sido el centrarnos en no solo aprender a explotar estas tecnologías, sino además compartir ese conocimiento, que ha sido bastante enriquecedor, por cierto. Y lo mismo se extiende a otras partes de la pila. De hecho, no solo hemos hecho formación en cruzada entre estas tecnologías, sino también en aspectos como DRL. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos muy importantes que se tiene que abordar en los próximos años, bueno, en los próximos años ya, es la soberanía del dato. O sea, cómo vamos a permitir que otros usen o accedan a nuestros datos. ¿Cómo vamos es que la palabra en inglés es muy buena, es how are we going to enforce? ¿Cómo vamos a forzar el cumplimiento de esos términos de uso, ¿no? Entonces, todo esto necesita herramientas que nos permitan definirlos para luego forzar su cumplimiento. Luego también, como quizá uno de los resultados siempre más palpables, ¿no?, que de los esfuerzos cruzados, hemos lanzado, que además no sé si ha sido 100% de efectividad en esta línea, corregidme si no, pero se han lanzado 3 propuestas de proyectos europeos con participación de varios centros. Datamai, por ejemplo, estamos Tecnalia e ITI, Pleiades están Tecnalia y Eurecat, y en Dates estaba Tecnalia con apoyo de ITI también, todas financiadas. Esto no sé cuánto será el volumen, pero yo creo que sobrepasamos el 50% de los 26 millones que hablábamos antes, así que muy bien también. Otros esfuerzos,
Lo que comentamos, hemos enfatizado en el tema de la calidad del dato. ¿Por qué? Necesitamos informar de cuán buenos o malos son nuestros datos. Hemos estado trabajando en crear unas librerías de indicadores y aquí hay que matizar, porque los indicadores en general los hemos dividido en dos categorías. Los que podrían ser informativos, es decir, datos puramente estadísticos, histogramas, diagramas de frecuencia, etcétera, etcétera, y los que sean indicadores de contexto. Yo no puedo elaborar a priori indicadores de contexto porque no tengo el contexto. El contexto lo tiene que aportar la empresa, que es quien conoce el negocio, quien conoce los datos que está procesando. Entonces, ahí lo que hay que disponer o ofrecer a las empresas es medios de definir esos indicadores. Pero toda la otra parte, los informativos, sí. Entonces, ahí sí que hemos estado trabajando en la creación de librerías de indicadores informativos de calidad del dato, pues para distintos tipos de datos, texto, series temporales, datos numéricos, y también muy importante en la evaluación de lo que se llama el fairness, ¿no? O sea, la detección, como comentaba también antes el profesor Atera, de sesgos en los datos. ¿Vale? De cuando los datos pueden estar incluyendo información que va a tender pues, a conclusiones machistas, a conclusiones racistas, a conclusiones de muchos tipos que pueden condicionar para mal el análisis o los modelos que construyamos. ¿Vale? Aquí también había una colaboración bastante interesante entre ITI, entre Eurecat, entre Tecnalia, que no lo he puesto, creo que yo sí que dio el resultado, por lo menos algún informe técnico. Y por último, partiendo de esas pilas tecnológicas que comentábamos, uno de los resultados que se ha alcanzado es el demostrador de turismo que comentaremos ahora, ¿no? Una colaboración entre los 4 centros, donde básicamente partiendo cada uno de nuestras pilas tecnológicas, que como comento son distintas, porque no hay una solución para esto, lo que hay que entender son las necesidades e integrar las herramientas que mejor se adapten a nosotros. Sí que hemos alcanzado, partiendo de nuestras pilas, contando con una capa de compartición, que es lo que al final nos va a permitir salir hacia afuera, en este caso basada en el Eclipse Data Space Connector, como comentaba mi compañero Andrés, hacer una compartición efectiva de datos que, bueno, aunque sea un prototipo, no deja de intentar validar o mostrar pues, la importancia de disponer de herramientas que desde abajo en una organización nos permitan coger datos en crudo, enriquecerlos, evaluar su calidad, poner políticas de uso o de control de acceso a las mismas y compartirlo en un ecosistema, ¿vale? Que al final es lo que veremos a continuación en la siguiente sesión, y hacerlo de manera efectiva y sencilla, ¿vale? Y hasta aquí puedo leer. Mentira, me he dejado lo de abajo, pero básicamente era un ejemplo, ¿no? Que en el demostrador hemos atacado el Eclipse Data Space Connector, pero esto no es más que una puerta de entrada a ecosistemas como lo que plantean ITSA y GaiaX, como también hemos mencionado, ¿vale? Y ahora sí, pasamos a los resultados estratégicos. ¿Listo, vale? Muchas gracias. Bueno, ahora yo, por mi parte, mientras compañeros bajan, muchas gracias por las presentaciones, las pinceladas que habéis dado de la parte tecnológica. Yo ahora voy a dar unas pinceladas de los resultados estratégicos, resultados transversales que hemos desarrollado en la red relacionados con las tecnologías que han presentado los compañeros. Bien, vamos bien de tiempo. Básicamente, estos resultados los vamos a presentar alineados con los objetivos estratégicos que hemos presentado al principio, ¿no? Que son estos 6 que tenemos aquí. Y para cada uno de ellos voy a contar simplemente qué acciones hemos realizado en estos 3 años relacionados con nuestros objetivos. En primer lugar, el primer objetivo era reforzar la colaboración entre los centros. Pues aquí en este apartado pues hemos desarrollado un censo de activos de la red, recopilando las capacidades que disponemos los 4 centros relacionados con las líneas de investigación, recopilado proyectos de referencia y prototipos. Lo tenéis todo disponible en el enlace de la web. Además, hemos identificado gaps formativos y de competencias a nivel de los grupos de investigación de cada centro, con el objetivo de identificar qué aspectos son mejorables, qué aspectos necesitamos progresar y también de forma conjunta. Y para ello hemos diseñado acciones formativas en las que participamos 2 o 3 centros para reforzar esos gaps identificados. Y por último, también hemos trabajado en, bueno, ya os he comentado antes, acciones conjuntas de I+D propia. Pues hemos elaborado white papers, hemos preparado proyectos conjuntos, algunos de ellos han sido aprobados, como han sido presentados antes, y publicaciones científicas. En segundo lugar, con el objetivo estratégico 2, la marca conjunta de I4S. Bueno, pues una de esas acciones es la que nos encontramos hoy, el evento anual de Summit I4S, que
El año pasado fue en Barcelona y el anterior en Valencia. Además, también hemos realizado un datatón, que luego a continuación presentaremos después. Y también hemos realizado un curso online. Tenéis aquí una certificación profesional en tecnologías habilitadoras basadas en el dato, gratuito, con el objetivo de facilitar una introducción a las tecnologías principales que abordamos en la red, desde temas ITSA, temas de espacios de datos, temas de inteligencia artificial generativa e infraestructuras también. Y por último, también hemos realizado un ejercicio de recopilar ofertas de empleo de los 4 centros para facilitar la visibilidad y captación de talento a nivel nacional. Aquí tenéis el enlace y bueno, pues podéis ir a la web para ver las ofertas que tenemos actualmente activas. Objetivo estratégico 3 se centra principalmente en la agenda, ¿vale? Que el objetivo era definir cuáles son los retos, al principio, cuáles eran los retos que estaban abiertos científico-tecnológicos a corto, medio y largo plazo. Bueno, pues tras 2 años de trabajo, ahí tenéis un ejemplar de la agenda, tenéis aquí y también allí. También lo podéis descargar desde la web. Pues bueno, aquí en la agenda se presentan orientado en 7 pilares los distintos retos, desde calidad de los datos, aprendizaje, confiabilidad, computación de alto rendimiento, espacios de datos, seguridad y privacidad de los datos y sostenibilidad. Y en el cual han participado un conjunto de expertos, que es el Comité Científico Asesor, entre el cual se encuentra Paco Herrera, que hemos presentado antes, y otros que tenéis, bueno, podéis encontrar en la web, donde tenéis los perfiles y también hemos realizado entrevistas que podéis encontrar. Y además, también hemos desarrollado la arquitectura iForest Data Space, que luego se comentará también en la siguiente sesión. El cuarto objetivo se centraba en la adquisición y puesta en marcha de unas infraestructuras de investigación y experimentación para procesamiento, análisis y acceso a datos. Aquí lo que hemos hecho ha sido ese censo del equipamiento de infraestructuras comunes, darle visibilidad para facilitar el acceso por parte de entidades interesadas. Entonces, a través de la web, pues se pueden filtrar en base al grupo de tecnologías alineadas con la red y, bueno, pues podéis consultar una ficha descriptiva y las personas de contacto pues, para acercarse, probar o ver o incluso bueno, experimentar con ello. Y por otro lado también tenemos censo, prototipos y demostradores. Prototipos que se han desarrollado en el marco de acciones de investigación de los centros y demostradores que el objetivo es mostrar esas tecnologías, en qué casos de uso se aplican y escenarios de su uso. Pues es lo mismo, también tenéis fichas descriptivas en la web. Y en tercer lugar, bueno, el demostrador de espacio de datos, que, como hemos comentado antes, lo veremos después. Objetivo estratégico 5, centrado en contribuir a la transformación de la economía española. Pues bueno, aquí hemos realizado acciones de transferencia a empresas, como veis aquí, unos pocos números que también antes mi compañero Nacho Pedrosa ya ha presentado. Pues hemos realizado en estos 2 años, nos falta incorporar los indicadores de este último año, pues más de 30 ensayos y demostradores con empresas para mostrarles los prototipos, mostrarles las infraestructuras, que se pruebe, que se puede hacer, que no, cuáles son las posibilidades. Además, bueno, pues esto se ha materializado en más de 20 millones de euros de ingresos anuales de contrataciones por empresas en relación con las tecnologías objeto de la red. Y además también hemos realizado más de 200 acciones de formación externa a empresas y profesionales con el objetivo de capacitarles en estas nuevas tecnologías. Además, también hemos elaborado una guía para explotación y compartición de datos en la empresa. Tenéis el enlace porque es descargable, lo tenéis aquí. Pues vais a la web, podéis descargar este informe que consideramos que puede ser útil para facilitar la adopción, facilitar el acceso a datos y compartición de los mismos por parte de empresas o proveedores de datos. También hemos elaborado un informe de nuevos modelos de negocio, es decir, cómo puedo explotar los datos en mi negocio, cómo puedo rentabilizarlos, qué nuevos servicios puedo construir en base a los datos. Esto estaría un poco alineado también con lo que ha comentado al principio los compañeros del BIKE aquí. Entonces, también va en la línea facilitar la adopción de la economía del dato, el despegue de la economía del dato a nivel español. Director de entidades, que ya ha comentado también Nacho Pedrosa en la sesión anterior. Y por último, el Hub GaiaX España. La red iForest hemos sido impulsores del nodo GaiaX España, aquí, y en el cual estamos involucrados los 4 centros y estamos realizando acciones activas de trabajo en el grupo. Y por último, y no menos importante, realización de actividades de diagnóstico, prospectiva, formación, promoción, difusión y comunicación a nivel nacional. Bueno,
hemos estado realizando acciones de observatorio de mercado. Se ha materializado con artículos que podéis encontrar en la sección de blog y también en newsletters periódicas. También hemos realizado encuestas sobre la adopción de tecnologías y a partir de esas encuestas hemos elaborado un informe que saldrá a finales de año sobre análisis de las tendencias identificadas. También hemos realizado más de 381 servicios prestados de consultoría y asesoramiento a empresas para diagnosticar el estado de los servicios y de las empresas. Y además, en cuanto a posicionamiento e impacto, pues bueno, estamos bastante activos los 4 centros. Hemos realizado en más de 20 redes y foros nacionales y europeos, participando principalmente en grupos de trabajo, elaboración de white papers, hojas de ruta. Y si los agrupamos por grupos tecnológicos, pues en economía del dato podemos mencionar la Big Data Value Association, la Federación de DIHs en Data, EUHA for Data, Data DIHs, Planetic, que es la plataforma nacional. Luego, en inteligencia artificial, pues la Red Claire, EUREAI, Taylor, ADRA, conferencias en IECubo científicas, CIDAI, Indesia, Bike, y en espacios de datos, por ejemplo, pues la participación activa en GaiaX España, también, como he comentado antes, también en ITSA, MyData, bueno. Y además, vinculado a esta participación en redes y foros, la presencia en bastantes eventos a nivel anual. Pues Foro Transfiere, el Big Data Value Forum, que va vinculado al ecosistema de Big Data, el GaiaX Summit, el Data Week, vinculado a la Comisión Europea para facilitar la visibilidad del dato a nivel nacional, de la comunidad del dato, el ITSA Summit sobre espacios de datos, Advanced Factories, etc. Y a modo de conclusión y para cerrar esta sesión, a nivel de la red, el trabajar en red los 4 centros nos ha permitido establecer y reforzar las relaciones entre los centros, que a su vez ha permitido contribuir a la convergencia en tecnologías y en trabajos conjuntos, entre ellos, por ejemplo, el desarrollo de espacios de datos. Además, también nos ha permitido a los miembros dotarnos de un impulso y consolidar las líneas de I+D que estaban en aquel momento, hablo de 2020, incipientes en algunos aspectos, en otros ya más avanzados, y con inteligencia artificial y espacio de datos. Y esto nos lleva a su vez nos ha llevado a mejorar la oferta de servicios de acción de transferencia de cara a las empresas o entidades interesadas en este tipo de tecnologías. ¿Qué ofrece i4S? Pues de cara a entidades externas, pues podemos distinguir entre empresas, universidades y profesionales, pues bueno, servicio de formación, asesoría, proyectos, acuerdo de colaboración, planes formativos, etc. Bueno, cualquier inquietud, consulta y demás, podéis dirigiros a la dirección de contacto general que tenéis aquí o a mi correo electrónico y el de Dani como coordinadores del proyecto. Muchas gracias.